Un año más cumplirlo en la casa del Señor, sirviendo al Señor, es totalmente diferente, totalmente distinto. Y doy gracias al Señor porque me mantiene fiel sirviéndole. Porque uno siempre tiene que estar orando los unos por los otros. La Biblia dice, ay, del que esté firme, mire que no caiga. Por eso siempre, si quiere dirigir una oración hacia mí, pídele al Señor que Dios siempre me guarde, que ni una pizca de soberbia entre a mi vida, que la humildad que no es que esté en uno, es que la humildad que está en el Señor siempre se mantenga sobre mi vida. Que esa siempre sea la oración. Amén. Iglesia, por favor, se los pido, porque esto es así. El enemigo, como decía la oración del siervo, anda como león rugiente buscando a quien devora. Y anda buscando la forma de dividir, la forma de destruir, la forma de desunir. Y busca obstáculos y busca formas. Por eso que estudiamos el libro de Nehemías ya hace un par de años, en tiempo de pandemia. Con una mano sí, oraban, servían, predicaban, pero con la otra mano se defendían. La iglesia tiene que entender que estamos en un tiempo de oración y ayuno, pero no podemos dejar de defendernos. Porque el enemigo nos está diciendo, uy, qué lindo como oran. Todo lo contrario. Él está enojadísimo con nosotros, iglesia. Enojadísimo. Y va a hacer lo posible para que desistamos de esto. Y la iglesia tiene que estar firme. Orando los unos por los otros. Así que cada vez que usted sienta algo o le venga algo, algún comentario de alguien, repréndalo en el nombre de Jesús. Inmediatamente tiene que reconocer la voz del Señor y la voz del enemigo. Amén. Gracias al Señor estudiamos la carta a los Filipos, la carta a Filipenses. Les decía yo que en YouTube están todas las predicaciones. Voy a ponerle los números para que lo pueda ver en orden. Filipenses, capítulo 1, verso 1, para cuando más adelante quisiera estudiarlo o quisiera compartir, ¿ya? Porque están por nombre, pero lo vamos a poner ahora por capítulo y por versículo. Ya la carta escrita por el apóstol desde la cárcel, ¿cierto? La particularidad era que era la carta del gozo. Y comprendimos dentro de muchos versículos importantes hacia nuestras vidas, que Él dice en su palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuánto lo creen así? Si Él comenzó una obra, aunque usted me diga, pastor, está apartado, no importa, Él la va a terminar. Él no deja nada inconcluso. ¿Eso lo llena de gozo usted? También comprendimos, mis hermanos amados, que el Señor dice que Pablo expresaba un amor entrañable, un amor desde lo más íntimo. Amarnos desde lo más íntimo nosotros no produce gozo en nosotros. Es amor íntimo, es amor fraternal. Eso es lo que el Señor quiere, un amor ágape, un amor desinteresado, ¿cierto? Estimando a los demás como superiores. ¿Ah? Yo estimo a ustedes como superiores a mí. ¿Cómo es usted, pastor? No, así dice la palabra. Estimando a los hermanos como superiores a uno mismo. Eso le produce gozo, pero pastor, si usted es pastor, eso produce gozo en nosotros. El decir, para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo. Y el morir es ganancia. Ganancia, por supuesto que sí. El morir es ganancia. Y haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Aleluya. Que este sentir, ¿cierto?, esté en nosotros. Que Él produzca el querer como el hacer. Amén. Y Él dice también en su palabra, por cuántas cosas eran para mí ganancia. Todo lo que para mí en algún momento era ganancia, hoy lo estimo como pérdida, como basura. ¿Pero por qué? Para ganar el amor de Cristo. El amor de Cristo. El amor de Cristo, su vida sobre la mía, es mucho más importante que todos los títulos que pueda tener, que todas las propiedades que pueda tener, que todo lo que yo consideraba importante. Pablo decía, todo eso para mí es pérdida, es basura. Esto es mucho más apasionante, esto es mucho más deseable para mí. Amén. Olvidando ciertamente las cosas que quedan atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Amén. Sed imitadores de mí, decía Pablo, como yo soy de Cristo. Estén firmes, sean de un mismo sentir, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. Amén. En esto pensad en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, y todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Los últimos versículos que estudiamos
fue mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerde esto, sus riquezas, que es lo que vamos a estudiar en Efesios. Y finalmente, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 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 Vamos a estudiar la carta de los Efesios. Le invito a ir al libro de Efesios. Mientras avanza, mientras llega, está atrasito de Filipenses. O sea, un libro y llega. Salió una historia de un hombre, un mendigo vagabundo, que falleció a los 50 años de edad, producto de una hipotermia. Y uno dice, ¿qué de particular puede tener que salga en el periódico o en las noticias que mueran vagabundos? Y en realidad, ¿a quién podría interesarle algo así? Y después sale en el artículo que la particularidad de esta persona es que la hermana de él era una de las millonarias más grandes de la ciudad. Y resultaba ser que a este mendigo le correspondía la tercera parte de esa herencia. Es decir, mis hermanos amados, este vagabundo murió sin saber que era millonario. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que este libro nos va a enseñar? Dentro de muchas cosas. Este libro, mis hermanos amados, nos va a elevar a contemplar las riquezas de nosotros como iglesia en Cristo. Lo que el Señor quiere es que ninguno parta a la presencia del Señor sin saber de que somos millonarios en Cristo Jesús. Sus riquezas son sobreabundantes, mis hermanos amados. Esto es lo que nos va a enseñar esta carta a los Efesios. Y por otra parte, mis hermanos amados, esta carta nos va a enseñar cómo debemos de vivir como cristianos en la tierra. Nos va a adoctrinar, nos va a capacitar para enfrentar los diferentes problemas y dificultades que podamos vivir como iglesia y como familia espiritual. Amén. Pablo, al igual que a los filipenses, escribe esta carta desde la cárcel en Roma. Se estudia que posiblemente desde esa cárcel Pablo escribió 3 cartas. A los filipenses, ya estudiamos, a los efesios y a los colosenses. Desde esa cárcel mismo escribió a 3 ciudades diferentes y que por lo demás hoy son todas para nosotros, gracias al Señor. Amén. Y se le llama también a esta carta, como a la carta de Filipenses se le llamaba la carta del gozo, a esta carta, a los efesios, se le llamaba la carta de la prisión. ¿Por qué? Porque hay 2 versículos que hacen mención de esto. El verso 1 del capítulo 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y el capítulo 4, el verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Por eso esta carta se le llamaba, como la otra se llamaba la carta del gozo, esta se le llamaba la carta de la prisión. Esta carta no era enviada por algún problema específico. ¿Cierto? Si uno estudia las otras cartas, la carta a los Corintios o a los Gálatas, generalmente se escribía porque había un problema, una revuelta en la iglesia y necesitaba Pablo intervenir con la ayuda del Señor a través de una carta. Esta carta, más bien, su propósito era o es mostrar las riquezas de la gracia de la redención en Cristo Jesús para la iglesia y también el poder adoctrinar a la iglesia del Señor. La ciudad de Efesio, hermanos amados, fue una de las ciudades más grandes y hermosas del mundo en ese tiempo. Fue la primera de las 7 iglesias de Asia Menor.
Y la primera mencionada también y la más importante, esas 7 iglesias que usted ve en el libro de Apocalipsis, esta es la primera, aquella que menciona y dice que he visto tu esfuerzo, he visto que has sufrido, he visto que has padecido, he visto que te has sacrificado por tu obra, pero le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Amén. Esa es la iglesia de Efesios, ¿ya? Ahora, es importante entender algunas cositas sobre lo que fue el inicio de esta iglesia de Efesios. Vaya conmigo al libro de Hechos. Estamos haciendo una introducción a lo que es este libro. El libro de Hechos, el capítulo 16, lo destaqué porque es muy importante esto. Pablo siempre había querido visitar la iglesia de Efesios. Pero en una instancia, Pablo vivió algo muy importante y que la iglesia tiene que aprender también. En Hechos 16, el verso 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Asia es Efesios. Y cuando llegaron a Misa, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misa, descendieron a Troas. Y finalmente terminaron yendo a Macedonia, viene la visión del joven macedónico, y terminó yendo a la iglesia de Filipo. Uno puede pensar cuando ve esto, ¿cómo? O sea, el Señor no quería que la ciudad de Efesios fuera santa. Sí quería, pero no era el tiempo ahí. Era el tiempo en Filipo. ¿Por qué es importante que esto lo entendamos, iglesia? Porque los tiempos de nosotros no son los tiempos del Señor, ni nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Eso no quiere decir de que Dios se ha olvidado, no, es que Dios tiene un tiempo. No olviden que Él es el que pone en la persona el abrir su corazón y el abrir sus ojos espirituales para poder escuchar la palabra del Señor. Así que no se desespere, iglesia del Señor. Si usted intenta con alguien, espere en el Señor. No ha sido el tiempo todavía, pero su tiempo va a llegar. Amén. Y así pasó con la iglesia de Efesios. Finalmente, luego en los capítulos 18 y 19 de Hechos, se menciona que en el tercer viaje misionero, Pablo finalmente pudo ir y predicar la palabra del Señor en esa ciudad. Y estuvo cerca de 3 años en esa ciudad predicando la palabra del Señor. Amén. Vamos entonces a Efesios, vamos a compartir los primeros 2 versículos. Yo les dije el domingo pasado que parecen ser despedidas o parecen ser saludos, pero toda la palabra es inspirada por Dios. Útil para redarguir, para exhortar, para alimentar, para alimentar. Así que no mire esto como saludos, no mire esto como despedida, mírelo como algo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Amén. El escritor de esta carta entonces es el apóstol Pablo, quien era un apóstol, un enviado de Jesucristo, un escogido por Jesucristo, un dotado por Jesucristo, con señales, con milagros, con prodigios, y que había sido testigo de la resurrección de Cristo, o había visto al Cristo resucitado. Amén. Eso, por eso es que Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad del Señor. No es porque nosotros queramos o porque nosotros decimos, hoy me gustaría hacer esto. No, es la voluntad del Señor. Él es el que designa, Él es el que otorga, Él es el que llama. Amén. Esta carta, hermanos amados, se dirige a la iglesia de Efesios en su tercer viaje misionero de Pablo. Como les decía, la segunda ciudad más importante y hermosa después de Roma. Esta ciudad era, escuchen esto, esta ciudad era sede del templo Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, llamada también la diosa de los Efesios. Pablo estuvo casi 3 años en esta ciudad. ¿Por qué les hago mención de esto?
¿Por qué les menciono de que esta ciudad era el templo de la diosa Artemisa? Porque Pablo en el versículo 1 dice algo muy importante, iglesia del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios, mis hermanos amados. ¿Por qué Pablo menciona esto? Porque existían dioses paganos y que podían contaminar. Y él le dice, esto es para los santos, mis hermanos. ¿Quiénes son los santos? Los santos, iglesia del Señor, no son las figuras de yeso o como en otros lados, cuando alguien muere lo nombran santo. Iglesia del Señor, los santos son todos los redimidos y rescatados por la sangre de Cristo. Amén. Amén. No por algo bueno que hayamos podido hacer, sino simplemente por la obra de Jesucristo. Amén. Por ende somos santos. No por nuestros méritos, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora, ¿somos santos? Dígalo, ¿somos santos? Somos santos. ¿Qué significa santo? Apartado, seleccionado, sacado, dejado fuera de algo, apartado para algo, llamado para algo, iglesia del Señor. Nosotros, si nos consideramos santos, mis hermanos amados, quiere decir que nosotros debemos de vivir absolutamente y totalmente diferente a este mundo. Nosotros no podemos vivir igual que el mundo, no podemos hacer lo mismo que el mundo, porque si no, no somos apartados. Hacemos lo mismo que ellos. Y él comienza esta carta diciendo a todos los santos, esta carta a todos los santos, a todos los que están apartados, a todos los que han sido apartados del mundo y han sido apartados para el Señor. El libro de 2 Corintios, el capítulo 13, el verso 5, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Iglesia del Señor, que esta carta nos ayude a examinarnos, ver, saber, Señor, ayúdame a saber si realmente estoy viviendo una vida apartada para ti o si en realidad estoy sujeto a las corrientes de este mundo. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a esto. Una característica, mis hermanos amados, de alguien que está en Cristo es la santidad. Usted dirá, ¿por qué? Pregúnteme, ¿por qué? ¿Por qué? Porque va a reflejar externamente lo que ha ocurrido internamente cuando Cristo salvó su vida. Es decir, una nueva criatura, una nueva vida. ¿Cómo yo puedo saber y demostrar al mundo que soy una nueva criatura? Es porque usted internamente lo vivió, pero usted ahora externamente comienza a mostrar al mundo que ha sido renovado y transformado por la sangre. Amén. Santos entonces, a todos los santos, ¿y qué más dice? Fieles. Y fieles en Cristo Jesús. Ahora, más que fieles, yo le pondría creyentes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él sabe que vamos a ser infieles, pero algo sí Él necesita, que seamos creyentes, que creamos que si nos equivocamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo para perdonarnos. Eso es creyente, creer en el Señor. Me gusta el texto, que es muy conocido, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda,
Yo creo que es así. El que cree en Él no se pierde, mas tenga vida eterna. Eso es a todos los santos y fieles, a todos los que le creen en el Señor. Por eso, hermanos amados, nuestra fe no está puesta en lo que pueda hacer el hombre, sino que en lo que puede hacer el Señor. Por eso este verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de esto que lo estudiamos en Filipenses? Qué importante, hermanos amados, es esto. Entender que esto es para los que están en Cristo Jesús, mis hermanos amados. La razón por la que Dios nos ama es porque el Padre ama a su Hijo. Y su Hijo está en nosotros. Cristo tiene que vivir en nosotros, en ustedes, hermanos amados. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Verso 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Su gracia, mis hermanos amados. Cuán importante es su gracia. Pensaba que se lo comentaba el pastor. El libro de Mateo capítulo 5 habla de las bienaventuranzas, ¿cierto? Capítulo 5. Y la primera bienaventuranza que está en el capítulo 5, ¿usted sabe cuál es? Vaya a Mateo 5 y vean cuál es la primera bienaventuranza que el Señor Jesús hace mención. Los pobres en espíritu. Uno puede decir, no, pero es que el Señor lo dijo nomás, pero no es que tengan un orden. No. Yo creo que sí lo dice. Si el Señor mencionó esta primera bienaventuranza es porque esta es fundamental para el cristiano. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu, mis hermanos? Los pobres en espíritu somos nosotros, los que entendemos que no es por nosotros, los que entendemos que no es por nuestros méritos, los que entendemos que no es por nuestras obras, los que entendemos que no es por lo que nosotros hacemos, los que entendemos que esto es solamente por su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas. Por eso dice, bienaventurados, felices, los pobres en espíritu, bienaventurados nosotros, los que no tenemos ni una capacidad, no hay ningún mérito en nosotros. ¿Por qué? Porque de nosotros es el reino de los cielos. Porque nosotros no ganamos el reino de los cielos, mis hermanos amados. Él lo ganó en la cruz cuando murió, cuando resucitó. Es por sus méritos, es por su justificación. Por eso somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos. Es que yo no quiero ser pobre en el espíritu, pastor. No, si tiene que ser pobre en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que siéntase dichoso, siéntese gozoso. Si usted, pastores, que me cuesta, pastores, que no puedo, amén. Porque ahí obra el Señor, porque ahí es donde actúa el Señor. Por eso el Señor decía en el libro de Corintios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando no puedes, cuando dices, Señor, yo no puedo, ahí entra el Señor. Pero si usted dice, no, si yo puedo, no, yo te lo puedo hacer solo, si yo... El Señor dice, bueno. ¿Me entienden? Por eso entienda este pasaje y tómelo para sí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es ahí la importancia de su gracia, mis hermanos amados. ¡Wow! Qué maravillosa es su gracia sobre nuestras vidas, mis hermanos amados. Para ellos, para los que entienden esto, mis hermanos amados, es que entendemos la importancia de su gracia. Gracia y paz. Paz es el resultado del entendimiento de lo que es gracia. Cuando entendemos su gracia, en nosotros hay paz. Cuando nosotros no entendemos su gracia, estamos conmovidos, nos preocupa todo, vemos la noticia, hoy está todo malo. Pero cuando su gracia nos hace entender que no está en nosotros, a eso nos pone paz. Amén. ¿O usted cree que al Señor se le ha ido algo de sus manos? No. Él tiene el control de todo, todo. Nada se le ha escapado de sus manos. Él ha
ha visto todo y sabe todo, mis hermanos. Por eso, gracia y paz. Amén. Gracia y paz, mis hermanos amados. Por eso Pablo puede animar, puede exhortar, puede enseñar, puede alentar desde la cárcel, porque él ha entendido que la gracia de Dios inmerecida sobre su vida le ha dado como resultado paz. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Por eso te dice, pero ¿cómo podés estar tranquilo? Perdiste esto, perdiste todo, ¿no está pasando esto? Es que entendí su gracia y su gracia me ha salvado, me ha rescatado. Y eso ha puesto paz en mi vida. Y estoy tranquilo porque Él tiene el control de todo ahora. Yo descanso ahora en eso. Por eso es que el mundo no tiene paz. ¿Por qué? Porque ellos se conforman con la paz que en este mundo. Pero hasta que no conozcan la gracia de Dios que está en Cristo Jesús, nunca van a tener paz. Es ahí la importancia, iglesia, de hablar del Señor. De hablar del Señor. Y de mostrarle su gracia sobre sus vidas. ¿Amén? Más que un habitual y común y hasta quizás repetitivo, porque las tres cartas Pablo inicia y termina de esta manera, mis hermanos amados. Pablo deseaba expresarlo en todas sus cartas para que pudiéramos experimentar nosotros como iglesia su poderosa y su maravillosa gracia, mis hermanos amados. Por eso decía al principio el ejemplo de este hombre vagabundo que murió y que lamentablemente murió sin saber que era millonario. Iglesia del Señor, somos millonarios en Cristo Jesús. Somos millonarios en Cristo Jesús, mis hermanos amados. Que el Señor use este libro. Que el Señor use este libro, mis hermanos amados, esta carta a los Efesios, para santificar a su iglesia, para hablarnos a los santos y fieles que estamos acá en la Asamblea Apostólica Primitiva de Quilpué. Mi oración, mis hermanos amados, es que Dios purifique, que Dios santifique su pueblo, mis hermanos amados, y que Dios abra nuestros ojos espirituales, hermanos amados, para que podamos mirar la abundancia y las riquezas de su gloria, mis hermanos amados, su grandeza, su gracia. Y no vivamos, iglesia del Señor, no vivamos por debajo de eso, porque a veces vivimos por debajo de eso, como si Cristo no nos hubiera perdonado. A veces vivimos, Señor, como si no tuviéramos comunión con el Padre. A veces vivimos como si la justicia de Cristo no esté sobre nuestras vidas. A veces vivimos como si el sello del Espíritu Santo se haya salido de nosotros. Hemos sido marcados por el Espíritu Santo como propiedad del Señor. No podemos vivir por debajo de eso. A veces vivimos como que las promesas del Señor no son ciertas. A veces vivimos como que no tenemos esperanza de una vida eterna. Muchas iglesias, mis hermanos amados, oran al Señor y le piden al Señor, dame esto otro. Iglesia del Señor, iglesia de Quilpué, que en nuestras oraciones pidamos al Señor que abra nuestros ojos espirituales para poder mirar las riquezas que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor use esta palabra, que el Señor use este libro, que use esta carta a los Efesios, y que esa sea nuestra oración, iglesia. Señor, abre nuestros ojos para mirar las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y para que nos ayude a que esta carta también sea dirigida a los santos y fieles de la Asamblea Apostólica Primitiva de Quilpué. Que así sea, iglesia. Que así sea, iglesia. Invito a ponerse en pie. Vamos a orar al Señor. Con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo vamos a ir versículo por versículo como hicimos con los Efesios. Pero pidamos al Señor, abre mis ojos espirituales, Señor, y abre mi vista espiritual para poder mirar esto. No con ojos terrenales. No podemos vivir por debajo de eso. Somos ricos en Cristo Jesús. Somos millonarios en Cristo Jesús. Sus riquezas son abundantes, pero son celestiales. Pablo decía cuando fue arrebatado al tercer cielo, dice que no puede explicar con palabras lo que miró en ese lugar. Wow.
Yo quiero experimentar, yo quiero vivir eso, mis hermanos. Que así sea también. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Confiamos plenamente, Señor mío, en que tú vas a hablar a través de este libro, de esta carta, Señor mío. Creemos fielmente que aunque esta carta haya sido escrita 2000 años antes, hoy es primicia en este lugar porque tu palabra es viva. Señora, ayúdanos, Señor, a mirar las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, enséñanos, adoctrínanos, ayúdanos a vivir como santos y fieles al Señor. Purifica tu iglesia, limpia tu iglesia, Señor mío. Ayúdanos a poder vivir en santidad, apartados de ti. Pero también ayúdanos a vivir creyendo de que tú estás con nosotros. Y no podemos mirar por debajo de lo que tenemos. Somos perdonados en Cristo Jesús. Somos redimidos por su sangre. Su sello está sobre nuestras vidas. Hemos sido renovados. Hay promesas para nuestra vida a través de tu palabra, Señor mío. Señor, hay una esperanza de una vida eterna, Señor mío. Eso es mucho más glorioso que cualquier terreno, cualquier cosa terrenal que el mundo te puede ofrecer. Ayúdanos a mirar con esa mirada espiritual, Señor mío, que solamente tú la puedes dar, Señor mío. Que esa sea nuestra oración de aquí hasta que sigamos estudiando esta preciosa y hermosa carta inspirada por tu Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Gracias, muchas gracias, Señor mío. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En tu nombre, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Pueden tomar asiento?